Nos fijamos en Madrid. Partido Popular consigue la mayoría absoluta. La suerte está echada para el próximo gobierno de Italia. Los resultados proyectan una cómoda mayoría de la coalición de centro-derecha. Los chilenos han dejado en manos de la extrema derecha la llave que marcará el rumbo de la nueva Constitución. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales. Polaco pone en tela de juicio los cimientos de la Unión Europea. Polonia no quiere abandonar la Unión, dice, pero quiere seguir siendo un Estado soberano. Pues Víctor Orbán ha conseguido una nueva victoria electoral en Hungría. La derecha gana terreno en Suecia. Bueno, más o menos ya veis por dónde van los tiros. ¿Por qué sube la derecha? Vamos a verlo. Primero de todo, hay que delimitar una cosa. No toda la derecha es neofascista o de extrema derecha. El voto que puede acumular partidos de derechas engloban tipos de personas con ideologías que pueden ser muy distintas. Por lo que es muy difícil señalar qué tipo de persona es votante de derechas, porque es un fenómeno que varía mucho. Y circunstancias de personas como esto... Tiene la estelada. Jo no et vull canviar la teva ideologia, ni vull canviar la teva forma de pensar, ni vull discutir amb tu si Catalunya ha de ser independent o no, perquè segurament no ens posaríem d'acord, oi que no? Que tu, independentista, i jo ens puguem posar d'acord i avancem en el mateix camí. Votaràs per mi. Gràcies. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Yo soy un fascista? ¿Hago apología por la derecha? No. Pero te lo explico, porque como historiador estoy viendo patrones que se siguen produciendo a pesar de que ya hemos visto cómo ha ido la cosa, y me fascina este hecho, el hecho de no aprender de nuestra historia. La frase esa de la historia se repite. La historia no se repite, pero se parece mucho. O movimientos políticos que se pueden llegar a parecer a los del pasado, pero no son iguales porque han evolucionado con el tiempo. Entonces, ¿la historia se repite? Sí, pero no. Es decir, la historia no se repite, pero sí se repiten ciertos patronos. Dicho esto, voy a señalar algunos factores del por qué la derecha está subiendo. No voy a entrar a valorar si eso es malo, si eso es bueno, depende de para quién. Primero hay que señalar que la subida de la derecha no corresponde a un único factor, son muchos factores. Yo ya señalé algunos en un vídeo que tengo en mi canal de por qué la polarización entre la izquierda y la derecha es un problema. Ya te lo mirarás después. Hay que entender que ahora mismo en Occidente hay un cierto periodo de crisis. Vale, pues este es uno de los factores, el descontento económico. La crisis financiera de 2008 y sus consecuencias de a largo plazo, más la crisis del COVID-19, más la crisis de la guerra de Ucrania... Madre mía, no paramos, generaron un descontento económico, esparcieron una semilla de inseguridad financiera y de miedo hacia los mercados. Cosas como la falta de empleo, el estancamiento de los salarios, la desigualdad de ingresos, se ha llevado a la frustración, la desconfianza en los partidos de centro-izquierda, centro-derecha, han estado adicionalmente en el poder. Entonces la derecha, en algunos casos, ha capitalizado esta inseguridad económica de la gente, de gran parte de la gente, promoviendo políticas que enfatizan el libre mercado, la reducción de impuestos, la desregulación económica. Este descontento económico generalizado, que es terreno para populistas, se le suma otro factor. Hoy los empleos se concentran más y más en esas personas que, mediante un poder adquisitivo mayor, han podido tener más estudios, más titulaciones que le han dado acceso a mejores puestos de trabajo. Entonces las grandes riquezas están ya en las tecnologías y la ciencia. No hace falta las clases populares y medias para crear riqueza. Y de paso perder la confianza en los partidos tradicionales. Este hecho ha producido que se abra espacio para nuevos partidos. Uno de los baluartes de la derecha es la inmigración y el multiculturalismo. Claro, la derecha ha capitalizado el temor o la preocupación de algunos sectores de la población hacia este factor y han propuesto iniciativas más restrictivas en este ámbito. El siguiente punto es el rechazo a la globalización. La globalización ha generado una serie de desafíos y transformaciones en muchos países occidentales. Por occidental no hay que entender solo Europa, hay que entender, por ejemplo, también la región de América Latina. Algunas personas han experimentado un sentimiento de pérdida de identidad y de su propio destino hacia estos cambios de la globalización. ¿Qué ha hecho la derecha? Aprovechar esto para proponer medidas de proteccionismo, es decir, proteger las industrias nacionales y, en cierto sentido, proporcionar seguridad. Este también es otro baluarte de la derecha, el proporcionar una seguridad para el individuo. Aquí apunto que la seguridad se ha usado siempre por la derecha pues para ganar votos, para ganar poder, etc. Porque la dictadura argentina quería proteger a la sociedad. ¿Ves por dónde van los tiros? Este es un tema que siempre lo ponen encima de la mesa. Y otro factor también es la crisis de la representación política. En muchos países ha habido un sentimiento de desconexión entre la sociedad y sus políticos. Las personas sienten que sus
preocupaciones y necesidades no están siendo atendidas por los gobiernos, algunos de estos de izquierdas. Y esto ha llevado a la búsqueda de alternativas políticas, por ejemplo las de la derecha. La derecha ha aprovechado esta desilusión general y ha presentado discursos que son más populistas y anti-establishment, anti-poder, aspecto que también encontramos en Podemos cuando nació, de estos políticos que no están consiguiendo lo que tienen que hacer para ganar apoyo. Claro, al final, si tú eres un ciudadano que vive, por ejemplo, en un barrio obrero, y aquí hay que hacer una diferenciación con la inmigración. La inmigración, ¿toda la inmigración es mala? No. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en Bélgica, soy un inmigrante, que sea que soy europeo. Y aquí hay que diferenciar la que delinque de la que no. De hecho, en España, por ejemplo, muchos inmigrantes que se han integrado bien en la sociedad española critican la delincuencia de otros inmigrantes porque les da mal nombre. Entonces, inmigración no es un tema de raza, es un tema socioeconómico. Inmigración en tus calles, alguna de estas delictiva, y cuando miras al poder político no se habla, que todos los partidos tendrían que hablar de la inmigración porque es un fenómeno que pasa, o sea, es un fenómeno que está ahí. Entonces, si está ahí, tú no hablas de ello, como ciudadano ves el poder político y ningún partido te habla de inmigración, pero sale uno que es de derechas y que es de extrema derecha y te habla de inmigración, ¿qué vas a hacer? Bien, hay que entender una cosa, el electorado, las personas que votan, no votan a un partido siempre, porque tus circunstancias personales cambian y las circunstancias personales en medio de esta crisis están cambiando. Entonces la derecha ha capitalizado estos temores a promover políticas de mano dura en materia de seguridad y una retórica más identitaria, más nacionalista que busca proteger las fronteras. Es más, en este sentido, 1 de cada 3 votantes de las personas que votaron a favor de dejar la Unión Europea en el proceso del Brexit admitieron que lo hacían por la inmigración. Es el descontento con la Unión Europea, con la integración europea y la pérdida de soberanía. Es decir, mira, imaginemos que sois un país que queréis entrar a la Unión Europea. Vale, pues tenéis que transponer a vuestra legislación nacional más de 100.000 páginas de normas obligatorias. Si tú votas a un presidente en tu propio país, yo voto a mi presidente dice hacer tal, tal y tal. Y luego, ¿qué pasa? Claro, como estamos en la Unión Europea, en el caso de España, o sea, estas propuestas que se ponían encima de la mesa no se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque Bruselas no me ha dejado. Es decir, porque la Unión Europea no me ha dejado. Pero ¿a quién estoy votando yo? ¿A mi presidente o a Bruselas? Entonces, este sentimiento se ha manifestado en favor de movimientos políticos de derecha que abogan una mayor autonomía y una reducción del poder supranacional, es decir, ese poder que no reside en la nación, sino fuera de la nación. El poder no está en España, el poder está en Bruselas. Pero también hay otros factores, por ejemplo, la reacción al progresismo cultural, hechos LGTBI, feminismo, diversidad cultural y, como siempre, algunas sociedades han reaccionado de forma negativa a estos cambios y han encontrado en la derecha una voz que defiende sus valores tradicionales, por así decirlo. Otro punto es el uso efectivo de las redes sociales y la desinformación. La derecha ha sido hábil en el uso de las redes sociales y las estrategias de desinformación para difundir su mensaje, movilizar a su base de seguidores. También quiero señalar unas otras observaciones. Primero que, como historiador, os diré que está pasando una cosa que ya pasaba en el Imperio Romano. Sobre todo a finales del Imperio Romano, que es una de las causas de su decaída. Es que la gente, los políticos, usaban las instituciones públicas de gobernanza para ganar dinero. Pasa que la meritocracia, el ascender por méritos, el tener una vocación política de servicio hacia la gente, acaba desapareciendo por esa gente que se mete a ser política para ganar dinero. Se mete a ser política para ganar dinero, la calidad de los políticos disminuye. Si la calidad de los políticos disminuye, la forma de gobernar acaba siendo peor. Si la forma de gobernar acaba siendo peor, genera un sentimiento de desconfianza hacia los políticos y hacia las instituciones democráticas, son usadas por la derecha para ganar poder. Entonces, no vale solo el hecho de luchar contra el fascismo. Hay que luchar contra el fascismo, hay que hacer un cordón sanitario. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué más proponéis? Porque este argumento me sabe a poco, que parece que no aprendamos de nuestros errores. No lo digas, no lo digas, no lo digas. O sea, la subida de Hitler a Alemania, en un contexto con una tremenda crisis, la gente tenía bolsas y bolsas de dinero y lo quemaban como si fuera madera porque no podías comprar nada con eso. La lectura que hay que sacar de estas cosas es ¿por qué estos partidos de derecha suben? ¿Por qué 13 millones de alemanes votaron a Hitler? Pues porque en determinados contextos los partidos de izquierdas no obran bien.
Aunque también es verdad que no siempre tienen buena suerte. Yo quiero decir que al final es el uso que tú hagas del poder político. La única lectura que podemos tener de esto no es que hay que hacer un cordón sanitario contra el fascismo, que hay que evitar la extrema derecha. Hay que hacer algo más. No vale solo con eso. Hay que resolver los problemas de la gente. Que hay una burbuja política de enorme distancia. Si las instituciones políticas y democráticas no se usan de una forma correcta, ¿cómo tendría que ser? Porque la política está para eso, para solucionar los problemas de la gente, pasan cosas como el ascenso de la derecha. Adiós.